Bueno, Adolfo, le pedimos por favor un análisis de la relación entre las multinacionales, las instituciones de financiamiento internacionales y América Latina. La pregunta es amplia, pero sintetizando. En la década del 70, toda América Latina tiene dictaduras militares. Se impone la doctrina de la seguridad nacional, y esto lo hacen a través de la sangre, de la opresión, de destruir las organizaciones populares y de condicionar al continente. La doctrina de la seguridad nacional nace ya en la década de 50 en Washington, y también más de 80.000 militares pasan por las escuelas de las Américas en Panamá y las academias militares de los Estados Unidos. Esto no es casual. Después de las dictaduras militares comienza lo que le llaman democratización, entre comillas, pero sí una fuerte presión de las empresas multinacionales, que son lo que hoy tienen el poder real y que van más allá de la bandera de un país, pero que están respaldados tanto por Estados Unidos, Canadá, los países europeos, es decir, los llamados países del norte. Y lógicamente que imponen mecanismos de dominación a través de los controles monetarios, y uno de los mecanismos es la deuda externa, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Lo que quiso implantar Estados Unidos en América Latina, el Tratado de Libre Comercio, que de libre comercio no tiene absolutamente nada. La otra cosa que hay que analizar en este contexto es qué pasó con el golpe de Estado en Honduras, donde otra vez los acuerdos cívico-militar provocan un golpe de Estado. Era para impedir el ALBA, la integración continental, el Banco Sur, y yo creo que estos mecanismos de dominación, las empresas transnacionales son las que dominan prácticamente el continente e imponen sus políticas a los gobiernos. Los gestores de esto, en gran medida, es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. Un ejemplo lo tenemos con el caso de Evo Morales en Bolivia, que al reaccionar frente a esto tuvo todos los intentos de desestabilización. Hugo Chávez con el golpe de Estado que provocaron en Venezuela, el caso de la inestabilidad también, y hace pocos días Rafael Correa acaba de denunciar intento de golpe de Estado en Ecuador, y lo que puede pasar actualmente en Paraguay. Entonces, todos estos instrumentos de dominación que antes lo hacían a través de los ejércitos y que lo van a utilizar cuando les conviene. Por eso creo hay un tema central aquí, y es el rol de las Fuerzas Armadas en la construcción democrática. Yo esto lo veo ajeno, lo veo ausente de las plataformas de los partidos políticos. Y podríamos hablar no solo de los partidos políticos tradicionales, sino también de las izquierdas, ¿no? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Un tema central en todo esto que hablamos es el entendimiento de la soberanía. ¿Qué entendemos hoy por soberanía? Porque siempre las Fuerzas Armadas trabajaron sobre la soberanía territorial, no sobre la soberanía del pueblo. Pero hoy, si hablamos de la soberanía territorial, no existe. Por ejemplo, la Argentina es un país sin soberanía. Un país que no controla los recursos básicos, como las fuentes energéticas, los recursos mineros, es un país y las industrias base que le dan soberanía y capacidad de decisión a un gobierno, es un país sin soberanía. Hoy somos una colonia transnacional, y esto lo tienen que asumir los dirigentes políticos. La Argentina no es un país soberano, es un país totalmente dependiente, no tiene nada propio.
nada propio. Entonces, cuando hablamos de la soberanía y hablamos de los recursos, ¿qué es lo que está pasando? Las empresas transnacionales hoy deciden las políticas a seguir del país. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es la que impone las condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Y uno se pregunta, las Fuerzas Armadas, si pasa algo, ¿al servicio de quién están? ¿Qué soberanía? ¿Cuál es el concepto de soberanía que tienen? Y el pueblo, que se le ha saqueado todos los recursos del pueblo y pasado a mano de las grandes empresas transnacionales. ¿Cuál es el rol del pueblo cuando habla y vamos a cumplir el bicentenario? ¿Qué es lo que está pasando hoy con el país? Y esto está pasando en la mayoría de los países latinoamericanos. Porque, cuidado, la Argentina no es un hecho aislado. Cuando uno comienza a recorrer América Latina y comienza a ver lo que está pasando, los mecanismos de dominación son los mismos, así como lo fue la dictadura militar, la doctrina de la seguridad nacional y las consecuencias que hoy estamos sufriendo. Es decir, tenemos que buscar un nuevo proyecto de liberación de nuestro pueblo y de toda América Latina. Hay algunos emergentes que son muy importantes, he mencionado Bolivia, Venezuela, Cuba, el Ecuador. Todavía aquí en Argentina estamos viendo qué posibilidades o qué alternativas se pueden construir para recuperar la soberanía. Hoy las transnacionales están dominando el país.